Miguel, aquí tenemos un invitado de lujo, un hombre con sensibilidad social, preocupado siempre por el campo y la producción agrícola. Tenemos con nosotros a Faña para hablar de los diferentes temas. Faña, tú comenzaste en el gobierno. Yo recuerdo que el presidente Abinader te designó como coordinador de una comisión para incentivar los productos de ciclo corto en el campo. Siembra RD. Que eso me recuerda a mí en los tiempos de Balaguer, que él designó una vez a Guaroa Liranzo en esa misma posición para incentivar la producción de productos de ciclo corto en el campo, rápido, los que están ya en 3 meses, 2 meses, el maíz, la batata, yuca, habichuela, etcétera. Y en ese tiempo Guaroa cogió el proyecto La Cruz Manzanillo como su ensayo, y ahí se hizo una producción enorme en esa época. Y eso contribuyó a bajar los productos de primera necesidad y a tener oferta de productos frescos para la canasta básica de la población. Bueno, pues Abinader, cuando te designó en esa posición, yo dije, qué bueno, porque ahora va a haber producción. ¿Cuál fue tu desempeño ahí en esa posición? Bueno, esto es un saludo a ti, a Miguel, hermano, de mucho tiempo, de batalla, de trabajo. Bueno, nosotros fuimos a Manzanillo porque el presidente me nombró primero como director del IAD. El IAD duré poco porque ahí hubo un entramado contra de uno y duramos 4 meses y medio. Hicimos muchas cosas en el IAD porque adecentamos y recuperamos muchos equipos que se habían extraviado, que lo tenían asignado grupos, algunos calificaban, otros no. Entonces los equipos los recuperamos, esos equipos estaban en la calle con matrícula del Instituto Agrario Dominicano, pero entonces no tenían seguro. Si pasaba un accidente, eso iba a haber un problema para la institución. Nosotros lo recuperamos. ¿Y manos particulares que estaban? Sí, manos particulares que lo habían donado. Entonces las instituciones del Estado no se donan. Eso no puede ni siquiera el presidente hacerlo, a menos que no haya un trámite, ¿verdad?, legalizado para eso. Bueno, cuando salí de ahí, entonces hace 2 años y unos meses nos asignaron a Siembra RD. Siembra RD es un programa, como dice don Héctor, para sembrar áreas, principalmente de ciclo corto. Nos apuramos mucho en el asunto de los pollos. En ese tiempo los pollos habían subido a 100 pesos. Logramos hacer una bien establecida organización con las asociaciones de agricultores. Instalamos 64 granjas de pollo, así rápidamente. Pero también desarrollamos el proyecto de crianza de pavo, que aquí eso no se había explotado. Hay mucha demanda en el pavo, todo el pavo es importado. Se han hecho 2 crianzas, porque tú sabes, los pavos aquí lo consumen poco, lo consume la gente inventando ahora en Thanksgiving y en Navidad. Entonces, hemos hecho 2 crianzas. Estamos preparando para hacer esta de este año, que debe de comenzar ahora en octubre, pero todavía no nos han llegado los recursos. No sé si no llegan los recursos, voy a soltar eso, porque no es posible que uno se involucre en algo que no tenga la facilidad de generar lo que tú te programas. Bueno, también hicimos mucho trabajo con la siembra de plátano, siembra de yuca, frutales, todo tipo de frutales. Y se han hecho el trabajo. Yo sé que se puede hacer más, siempre. Bueno, un tiempo nos mandaron a que sembráramos Manzanillo. Tú que conoces, Manzanillo tiene 36,000 tareas de tierra baldía, por mucho tiempo. Nosotros llegamos ahí en 2 meses, sembramos 1,100 tareas de maíz. De maíz, sí. Entonces esa siembra se comenzó, pero cuando había que fumigar, porque el maíz le cae gusano, y eso hay que estar preparado para eso. Y a tiempo. A tiempo, si tú lo dejas te acaba. Y entonces no estaban los recursos. Entonces yo hablé con el ministro, un gran amigo y hermano, don Limber, y no estaban los recursos, y yo, pues yo no voy a seguir ahí. Porque entonces tú te complicas, te metes en un problema. Pero mira, Faña, tú sabes que yo soy de Montecristi, y la gente vive allí como un crimen eso, de que tú sembraste esas 1,000 y pico tareas de maíz, y cuando ya ese maíz estaba frondoso, entonces se abandonó, y eso se dejó perder.
O sea, no se le dio seguimiento para cosechar el maíz que tú sembraste. ¿A qué tú atribuyes esa? Bueno, realmente se perdió 350 tareas. Ellos cosecharon el resto. Sucede que ahí, cuando yo llegué, ¿verdad?, no tenía el agua instalada, a pesar de que hay mucha agua. Pasa ya que de norte le pasa por el medio. Hay algo que sobra. Entonces conseguí con un mecánico allá que se llama Anjito, yo creo que tú lo conoces. Anjito, sí. Le dije a Anjito, ¿verdad?, para que me arreglara la bomba. Anjito la arregló. Esa bomba cobraban en particular 600,000 pesos para arreglar. Anjito en 70,000 pesos la arregló. Pero ¿qué sucedió? Que entonces Anjito no tenía comprobante fiscal ni nada. Y no se pudo tramitar el pago. Yo le dije, Anjito, no te preocupes, yo te lo voy a pagar de lo mío. Cuando yo cobre todos los meses, te voy a ir abonando. Y se lo pagué. Sí. Entonces habíamos rentado un dron, porque nosotros hicimos el primer vuelo para controlar la plaga. Y entonces tampoco se pudo pagar, lo tuve que pagar yo. Bueno, y yo te voy a decir una cosa. También hay una deuda de agroquímicos que se utilizaron y yo la estoy pagando. Tengo un amigo, René Peralta, que es el dueño, que le agradezco, ¿verdad?, la gentileza, la atención, la confianza. Que te fiaron por ser tú. Me lo fiaron a mí. Entonces, como la agricultura tiene los trámites largos, porque la agricultura hay que variar, las cosas no pueden detener tanto, porque que entonces los ciclos se te pasan. Claro. Y si tú no haces algo a tiempo, entonces la producción se cae. Claro. Pero entonces uno oye que se está haciendo una gran labor en agricultura. Mira, yo te voy a decir una cosa. Sí. Mira, yo que conozco a Faña, somos amigos hace más de 40 años, mucho más. Y conozco el compromiso de Faña con el campo, que nunca se ha desvinculado, aún sin cargo público, ¿verdad?, porque el PRD ha estado más afuera del poder que en el poder. Claro. Sin embargo, la vinculación de Faña con los productores de forma agraria, particularmente, ha sido permanente. Bueno, el que conoce a Faña no necesita explicación. Y yo, cuando Faña entró al poder, ¿verdad?, en el día de, que bueno, aunque debió ser una institución de más importancia, no importancia en cuanto a lo que hace, sino que tenga más incidencia en el sector, pensé que debió ser ministro de Agricultura. Primero sus méritos políticos en su partido y su experiencia profesional en su trayectoria, pero no ocurrió así. Y cuando ocurrió lo que ocurrió, que tuvo que salir, que todo, según informaciones que yo recogí posteriormente, fue producto de una trama que se hizo contra Faña. Sí. Una trama. Y yo lamenté mucho porque yo vi en eso un revés a lo que podía ser la esperanza del campo con el gobierno Entonces, Faña, ¿cómo tú describes la situación actual? Porque Héctor ha estado viajando por el país, conociendo el tema de riego sobre todo, y hay muchos problemas en el campo. Sí, lo hay, porque el problema es que hay gente que quiere que uno maquille las cosas, pero si tú tienes un problema y tú no reconoces ese problema, tú no lo vas a resolver. Porque entonces, si tú sales de tu casa y no sabes para dónde vayas, tú llegaste. Sí. Entonces, todo tiene que basarse en un plan, de que tú te organices y prepares, y más en la producción alimentaria, porque la producción alimentaria es un ciclo. Todos los cultivos tienen un ciclo, tienen una época de mejor siembra. Tú lo puedes sembrar en cualquier día, pero si tú siembras habichuela el 5 de noviembre, tú sabes que va a cosechar habichuela. Ahora, el que sembró habichuela en febrero, sabe que se le va a enganchar, que no va a producir. Se va a poner amarilla la mata y no va a dar un grano de habichuela. Entonces, es el ciclo, entonces hay que aprovecharlo. Ahora mismo, yo creo que la producción ha mejorado bastante, la producción alimentaria del país. Se está usando más tecnología, que es importante. Para tú bajar los costos de producción, necesariamente hay que usar tecnología. Para tú también aumentar la productividad, tienes que usar tecnología. Eso ayuda mucho. Pero hay un caso que, por ejemplo, hay que invertir más recursos en el sector agropecuario, más recursos. Los cálculos nuestros están basados en que hay que hacer una inversión de 90,000 millones de pesos, de tenerlo ahí por año, todos los años, tener ese fondo para ir rotando, presta, cobra, y entonces se puede sembrar en muchas áreas. En el día de hoy, porque cuando llegamos al gobierno en el 2020 estaba en 17,000 millones, bueno, esto sabe porque fue director del IDRD, fue director del INDRI, y tú has estado mezclado con el sector muchas veces. Habían 17,000 millones. Ahora Luis Abinader ha empujado mucho eso, lo ha llevado a 37,000. Pero faltan 53,000 millones de pesos para tú poder decir que el sector agropecuario tenga financiamiento.
Y hay mucha gente que va a buscar préstamos, le ponen demasiado obstáculos. Eso también hay que variarlo, porque tú no puedes tratar de un país como este, que está en el centro del Caribe, que tiene muchas ventajas con todas otras naciones que pasan medio año congelados, no pueden producir. Tú tienes las islas del Caribe que no producen nada, todo hay que llevárselo. Entonces, la República Dominicana tiene una gran ventaja. Aquí nosotros podemos producir alimentos los 365 días del año. Tenemos el mejor clima, tenemos agua que la botamos al mar. Bueno, tú sabes, sí. La mayor cantidad del agua se tira al mar. Así es. Entonces, si nosotros aprovechamos esta condición, porque tenemos aquí también los mejores productores del mundo. ¿Por qué? Porque el productor dominicano siembra, cosecha, pierde y al otro día está preparando tierra. Son gente de pasión. Sí, ya, la tradición. Y se dedican a eso y ya para cambiarlo es difícil. Entonces, todas esas cosas, aquí también hay profesionales que son científicos. Ahí hay un sistema en BioVega de instalación de producción meritemática. Te producen de una cepa de plátano, se puede producir 6,000 matitas de plátano con una sola cepa. Sí. Entonces, a través del sistema meritemático. Entonces, ahí se puede aprovechar. Aquí hay oportunidad. Faña, hay un problema con el arroz ahora en el campo. Y los productores lo atribuyen a que el año pasado, 2024, se importó cerca de 5 millones de quintales de arroz. Y entonces ahora los molinos están llenos de arroz, los silos de los molinos llenos de arroz y no le reciben el arroz de los productores. Y yo, por ejemplo, observé en sitios como Castañuela, por allá, que el arroz estaba sobre el muro, en los mamilos, eso, porque los molineros no querían recibirlo. ¿Cómo tú explicas, cómo se explica eso, esas importaciones así de la tercera parte del consumo de arroz prácticamente del país? Bueno, es un error. Yo lo catalogo un error. Se importaron 4.7 millones de quintales, cuando nosotros suponemos que somos autosuficientes en arroz. No debió hacerse. Entonces, ahora hay que buscar una solución y hay soluciones. Por ejemplo, una propuesta, ¿verdad? Cuba tiene problemas, tiene falta de alimentos. Vamos a venderle una partida de arroz a Cuba y se puede vender, no se pierde, se le da el mismo precio que se adquirió. Porque para corregir el error, ahora, si tú no sabes que el error está y que tú dices todo está bien, y crees que todo está bien, entonces no va a corregir nada. Entonces hay que reconocer que sí, esa partida está sobrando. Le está haciendo daño al productor, le está haciendo daño al Estado, le está haciendo daño también a los mismos consumidores, porque ahora el arroz pasa un fenómeno que cuando hay mucho producto, pues lo bajan de precio, pero entonces cuando se escasea, se sube el precio. Y cuando pasa que cuando los agricultores no están ganando y están vendiendo barato, cambian de cultivo. Entonces dejan de sembrar el arroz. Y cuando viene a ver, entonces el arroz escasea, se elevan los precios y se complica la situación. Y el problema, Faña, es que entonces ese arroz está en manos de los molineros. Sí, lo entonces, que hace... los molineros, que el mismo error que se cometió, igual que cuando se importó pollo, que se dejó que sean los mismos productores que importen. Entonces el productor, para no bajar su precio, lo deja almacenado y lo va soltando gradualmente. Entonces, aunque el país quiera, por ejemplo, venderle arroz ahora a Cuba, tiene que hablar con los molineros a ver si ellos quieren vender. Porque ahí hay que tener tiene que ser una decisión del Estado. Vamos a bajar el inventario, porque hay que bajar el inventario para que puedan las factorías, porque incluso eso está generando que primero hay una tara altísima, le están poniendo hasta un 60%. De tara. La tara es el grado de humedad, de impureza que tiene un quintal de arroz. Entonces te dan un porcentaje, lo normal es un 20%, pero ha llegado un momento que te han puesto un 60%. Un 60%. Entonces eso hace que el productor, entonces la fanega de arroz le sale por debajo de los costos. Claro, y pierde, más cuando ahora los fertilizantes, los químicos, todo eso ha subido de precio. Todas esas cosas, entonces eso tiene que ser contemplado. Yo creo que hay que buscarle una salida, una regularización, y se puede. Tenemos también la gente de ahí al lado, todavía ellos tienen problemas. Yo sé que cuando se establezca un gobierno en Haití, nosotros tenemos que hacer un acuerdo comercial con esa nación vecina, porque es el segundo socio comercial de la República Dominicana. Estados Unidos es el primero. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar eso. Y ellos no tienen nada, porque tienen todo deforestado, no tienen nada sembrado. Entonces, son más que nosotros. Hay más boca ahí. Claro. Y hay que alimentarla.
Ahora, Faña, yo creo que el presidente Abinader deberá en algún momento reaccionar en cuanto a saber que hay una situación en el sector agropecuario que no garantiza que él pase a la historia con éxito. No digo con fracaso, pero que no va a pasar con éxito a nivel agropecuario. Igual que en el sistema eléctrico, algunos sectores muy, muy sensibles. Sí. Por lo tanto, yo creo que en algún momento él va a decir, caramba, pero un compromiso político con un grupo, con un sector económico, lo que sea, no puede sumir al país en una situación, ¿verdad?, como la que está, porque al final es el pueblo que está pasando en la situación. Hay un costo de la vida elevadísimo en la actualidad. En San Juan, esto tuvo en San Juan en estos días, y resulta que aunque se invirtieron 2.000 millones en el Plan San Juan, casi la mitad se dedicó para reestructurar las deudas que tenían los productores con los prestamistas, pero luego no se ha continuado el financiamiento. Más que con alguna Es lo que te digo, falta de recursos. Hay que invertir más. Y el sector agropecuario aguanta, porque hay mucha gente que dice, pero aquí lo que hay que hacer es un plan. Porque el problema es que nosotros estamos trabajando desorganizados. Aquí la gente coge y siembra lo que le da la gana. No puede ser así, tiene que hacer un plan, porque tú tienes que saber que, por ejemplo, en República Dominicana, cada uno de nosotros, usted que está viendo ese programa, come 1,5 pollos todos los meses. Entonces ese pollo y medio tiene que estar ahí en esa mesa. Pero cuando tú tienes un pollo, entonces falta. No puede faltar. Pero cuando tienes 3 pollos, entonces sobra. Entonces el problema del ciclo es que cuando entonces, un error que hay que calcular y ayudar a los productores en ese sentido, que los productores quieren sembrar y producir cuando las cosas están caras. Sí. Y tienen que fajarse cuando está barata. ¿Tú entiendes? Sí, así es. Porque cuando está barata es porque hay abundancia, pero entonces cuando siembran, cuando está caro, entonces están ayudando a la abundancia. España, el Ministerio de Agricultura dice y repite, incluso lo tiene en un spot publicitario, que el 90% de lo que consumen los dominicanos proviene de la producción nacional. ¿Eso es real? No es verdad. Mira, porque lo que tenemos, hay 127 artículos que son lo que se llaman la canasta alimentaria general. Sí. Entre ellos está, por ejemplo, la leche, el 60% de la leche importada. Está la habichuela se trae cantidad. El 90%. El ajo, la cebolla. San Juan está Se produciendo trae, un poco. ya tuviste arroz, hasta arroz. Sí. Se trae también el bacalao, los arenques, todo importado. La tilapia viene de China. El aceite también. Los aceites, todo tipo de aceite, hasta jugos, hay importados. Entonces, si tú pasas un balance, no es verdad. Nosotros estamos produciendo, digo yo, nunca lo hemos producido, porque también el PLD, el huevo y el pollo. El huevo, el pollo, el arroz, que es autosuficiente, son cosas así, el plátano. Sí. Pero hay déficit, muchos rubros. También nosotros estamos importando, a veces se trae limón de México. Y nosotros tenemos capacidad para venderle a México limón. Hasta café importa. Pero lo que pasó con los guandulas, ¿te acuerdas? En aquella época. Sí. Entonces, normalmente aquí en República Dominicana se ha producido el 70% de lo que se consume. Normal. 70. En todos los gobiernos. Ahora ha mejorado un poquito. Yo creo que ha subido algo. Pero no tan astronómico como se dice. Creo que es un análisis que parece que hay productos que no lo incluyen. Sí. Entonces solamente toman una parte y hay que incluirlo todo. Porque tú también, por ejemplo, tienes lo que es los sazones. Todos esos sazones es un alimento. Entonces tú tienes que incluirlo. Tú tienes también las frutas. Aquí tú consumes naranja y la naranja importada, toda la mandarina. Amarillita esa que parece. Sí, cara. Buenas son, pero y la cara. 90 pesos una libra. Una naranja cuesta 45 pesos. Entonces tú no puedes decir, más o menos media libra. Tú no puedes decir que una naranja no es un alimento. Claro. La misma manzana y la pera son todas importantes. No, y ¿cómo llaman la mandarina? La mandarina, sí. La toronja importada. Pero eso se puede corregir porque aquí tenemos capacidad para producirla. Incluso una vez, cuando Hipólito era ministro de Agricultura, que el presidente Antonio Guzmán era el presidente, había una abundancia de toronja en Paraíso. ¿Y qué se hizo? El montón de industria en Paraíso para procesar y se hacía jugo de toronja. Sí. Porque eso andaba por el suelo allá rodando la
autónoma. Entonces hay que industrializar el país. Aquí tenemos que procesar los alimentos, agregarle valor, agregarle inocuidad. Sí, Cuando sí, tú sí. lo procesas, lo industrializas, hace eso. También genera más, genera empleo, ahorra divisa. Bueno, Todo eso. Falla, Vamos a hacerle una última pregunta, Faña, ya, porque tenemos otro invitado de la producción también. que viene de lejos. Que viene del sur. Ah, Ya finalmente, Faña, nosotros hemos estado viajando para ver la situación en el campo. Fuimos a Barahona y hay un problema ahí serio con el asunto del agua, la distribución del agua. El agua en un 80 o 90% se está usando ahí para cultivar caña. Para cultivar caña. Y luego fuimos a San Juan, hay problemas de agua también en San Juan. La presa de Sabaneta no es suficiente. Ya antes de Pedro Coto, desde Magueyal para allá, ya no llega el agua. Y lo mismo está ocurriendo ahora en la línea noroeste, en el Bajo Yaca, que tú conoces muy bien. Ahí los productores están quejando porque no le... parece que hay una mala distribución de agua. ¿Qué es lo que está pasando en el sector con relación al agua, que es lo básico para los cultivos? Bueno, el agua es el insumo más importante y el más barato. Sí. Pues tú estabas en el INDRI, tú sabes. Anteriormente había el INDRI y manejaba todo. Ahora hay juntas de regantes, que eso incluso ayuda a un mejor manejo, a evitar los pleitos y los conflictos entre los grupos. Pero el asunto es que no se puede sembrar una mata de nada si no tiene agua. El agua es clave. Cuando tú haces una siembra en un campo sin tarea y tú lo siembras de plátano, si no hay agua, cuando viene la sequía te lo acaba. Igual que hacerle los drenajes debidos para cuando hay abundancia de agua, entonces que el agua tenga salida. Porque ningún cultivo, ni siquiera el arroz, permite que tú lo mantengas inundado siempre. El arroz tú tienes que darle baño y sacarle el agua. Darle baño. Entonces, hay que regular eso. Nosotros tenemos la presa más grande del mundo, que es el subsuelo. No se ha explotado. Dentro de los planes económicos que yo te digo, de lo que necesita el sector agropecuario, de los 90.000 millones, también necesita un adicional de 20.000 millones para uso del agua. Tú tecnificar el agua. Y construir montar presas. bombas sumergibles, hacer reservorios. Aquí hay 11 presas en estudio, que algunas están ahí estudiadas ya. Entonces, Súper estudiado. sí, la han estudiado todos los gobiernos la van a hacer y ninguno la hace. Y las presas se pagan solas porque las presas generan energía. Tú puedes producir en la presa, tú puedes hacer campo de producción de peces, de mariscos, todo eso. Con coco, muy bueno. También tú la utilizas para el consumo humano, para el riego agrícola, para muchas cosas. Las presas se pagan. Entonces hay que invertir más en empresas. En la presa, esas inversiones que se hacen, joint venture, vamos a decir, de que la patrocine algunos empresarios de esos grandes del mundo que saben mucho de agua. Y entonces que ellos mismos la cobren en base al servicio del agua. Estilo los peajes y las cosas, como se ha hecho. Las construcciones que se están haciendo ahora con el asunto de los aeropuertos. Bueno, Falla, yo quisiera que tú volvieras por acá. Hay temas que se quedaron cortos. Vamos siempre a la orden. Siempre. Así es que tú sabes que siempre nosotros estamos comprometidos también como tú con la agropecuaria. Pero hemos terminado, ahora tenemos otro invitado. Sí. Así es que gracias por venir y te esperamos pronto. Un gran honor estar aquí. Gracias, Faña. Sí.